repasar, me lo hayan pasado por WhatsApp, pero solamente me pasó una compañera que quiere repasar lo que es distribución de probabilidad. A ver, ¿dónde está? Unidades. Distribución de probabilidad binomial. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, licenciada, se ve. Ya, entonces, ¿qué parte no entienden o necesitan reforzar en el tema de distribución de probabilidades binomial? A ver. Díganme, jóvenes, ¿qué parte? Porque no lo voy a repasar toda la lección, obviamente. Tenían ustedes que decirme algo específico que no hubieran entendido. Bien, no hay preguntas, entonces quiere decir que no hay necesidad de reforzar la unidad número 2. Entonces les voy a compartir la unidad, vamos a empezar a ver lo que es la unidad número 3, ¿ya? ¿Se puede ver? Sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la unidad número 3 que corresponde a distribución de probabilidades, pero ahora para una variable continua. ¿Ya? Las anteriores distribuciones de probabilidad que habíamos visto eran para variables discretas. Recuerden ustedes cuál es la variable continua, aquella que resulta de medir algo, ¿ya? La discreta es aquella que resulta de contar algo. Entonces vamos a empezar con la distribución de probabilidad para una variable continua.
Lo mismo que las otras unidades, tenemos nosotros objetivos específicos para esta unidad. Vamos a determinar o vamos a reconocer cuáles son las características que tiene una distribución uniforme, que es una distribución de probabilidad para variable continua, distribución uniforme. Vamos a calcular probabilidades con la distribución uniforme. Vamos a enumerar las características de la distribución de probabilidad normal, es otro tipo de distribución continua. Convertir una distribución normal en una distribución estándar. Esto para facilitar cálculos. Ya van a ver ustedes cómo podemos facilitar estos cálculos. Vamos a encontrar la probabilidad de una variable aleatoria normal distribuida entre dos valores. Encontrar probabilidades mediante la regla empírica es otra forma de calcular probabilidades. Aproximar la distribución binomial mediante la distribución normal. Cuando decimos aproximar es poder calcular una distribución binomial que es para una variable discreta utilizando una distribución normal que es para una variable continua. No se puede hacer eso con cualquier tipo de variable o con cualquier tipo de distribución. Solamente la binomial la podríamos calcular con una distribución normal. Por último, describir las características y calcular probabilidades mediante la distribución exponencial. Esas van a ser entonces, si simplificamos, son tres tipos de distribuciones de probabilidad para variable aleatoria continua. Distribución uniforme, distribución normal estándar y distribución exponencial. Para variables aleatorias discretas teníamos binomial, hipergeométrica y Poisson. Para variable continua vamos a tener uniforme, normal estándar y exponencial. Entonces, habíamos dicho, recordando un poco, la distribución de probabilidad continua resulta de medir algo. ¿Ya? Entonces es importante señalar que una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores dentro de cierto intervalo en particular. Es decir, los resultados de esta medición no van a ser precisamente números enteros. Siempre nos va a dar 3.5, 4.32, y el resultado o cómo se obtienen estos resultados es precisamente midiendo algo. ¿Ya? Debemos pensar entonces en la probabilidad de que una variable tenga un valor dentro de un intervalo determinado en vez de pensar en la probabilidad de un valor específico. Cuando nosotros hablábamos de probabilidades para una variable aleatoria discreta, ustedes me decían, o sea, no, el ejercicio les preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? Este igual a 2 determina un número específico o un punto específico. Eso era para una variable aleatoria discreta. Como estamos ahora en variables continuas, que es el resultado de medir algo, donde los números no son redondeados, digamos, sino que los valores van a estar dentro de cierto intervalo, ahora la probabilidad no va a ser específica a un número, va a ser en un rango, qué sé yo, puede ser 5, 2. Entonces fíjense que el valor de X o la probabilidad que voy a calcular va a estar en un rango. Ya, entonces, lo que vamos a considerar ahora para el cálculo de distribuciones de probabilidades continuas es cálculo de áreas. Y esas áreas son las que me van a proporcionar la probabilidad que estoy buscando. ¿Ok? En probabilidades con variables aleatorias discretas era un punto específico lo que nosotros, sobre un punto específico calculábamos la probabilidad. En continuas, las probabilidades se van a hacer sobre un intervalo o valores dentro de un intervalo o áreas. Entonces, en estas áreas es que vamos a poder calcular la probabilidad. ¿Ya? Entonces, como les dije, vamos a considerar tres familias de distribuciones para variable aleatoria discreta. La probabilidad uniforme, es decir, distribución de probabilidad uniforme, distribución de probabilidad normal y distribución de probabilidad exponencial.
Vamos a empezar con la distribución de probabilidad uniforme, es decir, la familia de distribuciones de probabilidad uniforme. Esta distribución de probabilidad es posiblemente la más sencilla para variables aleatorias continuas. Es la más simple, es fácil de entender, fácil de calcular. Ya, la distribución tiene una forma rectangular. Como les dije que ahora las probabilidades se calculan sobre áreas, ¿cierto? Entonces, para una distribución uniforme, el área a calcular tiene una forma rectangular y va a quedar definida por estos valores, su valor mínimo y su valor máximo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el tiempo de vuelo de una aerolínea comercial de Santa Cruz a La Paz varía de 60 a 120 minutos. Este será su valor mínimo y este será su valor máximo. Con estos datos nosotros tenemos que formar un área rectangular para calcular la distribución uniforme. Pero a eso me voy, que la distribución de probabilidad ya no es un valor específico, está en un periodo, en un intervalo de valores, un intervalo de rango. ¿Está bien? Entonces, para este caso, la variable aleatoria, lo que cambia de valor es el tiempo de vuelo. Esa va a ser mi variable aleatoria. Entonces, la variable de interés, que es el tiempo de vuelo, y es continua, va a estar en este intervalo de tiempo, entre 60 y 120 minutos. Ahora, Listen un poquito atrás, por favor, no le saque el screen. Gracias, Lisa. ya. Con estos datos nosotros tendríamos que graficar una distribución uniforme. Como les dije, es una gráfica rectangular. En el eje Y vamos a colocar el valor de la probabilidad y en el eje X vamos a colocar los datos de la variable, ¿ya? Entonces, va a estar graficada de la siguiente manera. Valor A, valor mínimo, valor B, valor máximo. Y esta altura de aquí, porque esto es un eje de coordenadas, ¿no es cierto? La altura de acá que le vamos a dar a nuestro rectángulo, porque como les dije, distribución uniforme es un rectángulo que lo que tenemos que dibujar, se calcula con esta fórmula. Esta fórmula me proporciona la altura. En este caso, H, o si quieren le ponemos altura. Va a ser igual a 1 sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, yo voy a poder dibujar todo este rectángulo con esos datos y todos los datos de probabilidades que me dé el ejercicio tienen que estar dentro de este valor, de esta área, para que tenga un valor de probabilidad. Si el ejercicio me diera un valor fuera, es decir, por aquí, es 0. Va a ser la probabilidad, qué sé yo, de X va a ser 0. Si el valor está fuera del área. Pero si el valor que estoy buscando está dentro del área, va a tener un valor esa probabilidad. ¿Está bien? Como les decía, la media de la distribución uniforme también tiene una fórmula de cálculo. Acuérdense que para las otras distribuciones que vimos en la unidad número 2, calculábamos la media, el promedio, valor esperado. Entonces, la media mu es igual a más B sobre 2. A, valor mínimo, B, valor máximo. La desviación estándar que me describe la dispersión de la distribución también va a tener una fórmula. Pero en la distribución uniforme, la desviación estándar también se relaciona con el intervalo entre los valores máximos y mínimos. Y su fórmula es la siguiente. Aquí ya no tendríamos que calcular primero la varianza. Podemos calcular directamente la fórmula de la desviación estándar, donde me dice que es la raíz cuadrada de b menos a al cuadrado dividido entre 12. Entonces, fíjense que también estoy relacionando el valor mínimo, que es a, y el valor máximo, que es b, de ese intervalo que me da inicialmente como dato. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? No, licenciado. Perfecto. Buenos días, Lice. ¿Este es un nuevo tema, Lice? Sí, señora.
Bueno, Elisa, pensé que íbamos a hacer la ayudantía que habías dicho. ¿La qué? La ayudantía, Elisa, que teníamos que hacer. Pero ¿qué les dije yo? Pásenme qué necesitan reforzar. Me pasaron anoche solamente distribución binomial. Entré a la unidad de distribución binomial, pregunté qué quieren reforzar, nadie me contestó, entonces quiere decir que no hay pues duda, ¿eh? Entonces por eso ya empecé yo la unidad número 3. ¿Ok? Ya, Elisa. Entonces, sigamos con esto. Ya, entonces tenemos una fórmula para calcular la desviación estándar de la distribución uniforme. Ahora, la ecuación de distribución uniforme es la siguiente. Con esta fórmula vamos a poder calcular ya la probabilidad de un valor que esté dentro de este rango, dentro de este intervalo, entre el valor mínimo y el valor máximo. La probabilidad de un punto que esté entre este intervalo va a ser igual a 1 sobre B menos A. B, valor máximo del intervalo, A, valor mínimo del intervalo. Y 0 será la probabilidad en cualquier otro lugar que no esté dentro de este rango. Lo que les dije, todo lo que esté dentro del área del rectángulo va a tener un valor de probabilidad. Pero si me piden calcular una probabilidad fuera de este área, va a ser igual a 0. ¿Está bien? Tenemos que conocer la altura, perdón, el área del rectángulo. Para calcular área del rectángulo tenemos altura por base. Hemos dicho que la altura, yo se las había mostrado en la gráfica, es decir, esta parte de aquí, esto es altura, esto es base. Esto es base del rectángulo y esto es altura del rectángulo. Que terminó matando a su familia. Con solo ver la cara se da cuenta que no joven. Un caso realmente estremecedor. 17 años en ese momento tenía Ezequiel y que formaba parte de una familia normal. Que ahora sí, apague su tele, compañero. Entonces, les decía, tenemos que calcular el área nosotros para del rectángulo para poder calcular también las probabilidades que me van a pedir en el enunciado. Para calcular el área, tenemos que considerar altura y base para el área del rectángulo. Entonces, esto de aquí es altura y la base en la parte horizontal. Ya les había dicho yo que en la parte vertical, en el eje vertical, en el eje de las Y, del eje de coordenadas, tenemos nosotros la altura, que es igual a 1 sobre B menos A. Por la base, que en este caso, esta parte de aquí, va a ser igual a B menos A. Entonces, si yo simplifico esto con esto, porque este está en numerador y este en denominador, la altura siempre me va a dar 1. Acuérdense que no hay probabilidades de X mayores que 1. Por eso es que si el área es 1, va a tener un valor la probabilidad dentro del área. Si es fuera del área es mayor que 1, cualquier punto va a ser 0. No existe una probabilidad fuera de esta área. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Desea puedo volver atrás, por favor? Ya. Presten la atención, ¿ya? Una empresa proporciona servicio de transporte de autobús a los estudiantes mientras se encuentran en la Universidad Católica, ¿ya? Un autobús llega a la parada del Cristo cada 30 minutos. Ustedes saben que de ahí los va a recoger el bus para llevarlos a la Universidad Católica, que está sobre la carretera al norte, ¿ya?
Ahora, este bus que llega cada 30 minutos llega entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, entre semana. Los estudiantes llegan a la parada en tiempos aleatorios, es decir, a cualquier hora. El tiempo que espera un estudiante tiene una distribución uniforme de 0 a 30 minutos. Aquí ya me dice que es una distribución uniforme, distribución de probabilidad continua. Entonces yo tengo que utilizar los conceptos de la distribución uniforme para calcular las probabilidades acá. Todavía no hay pregunta. Viene la primera pregunta. Trace una gráfica de la distribución. Al decirme que trace una gráfica de la distribución, tengo que graficar el área de la distribución. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular el área de la distribución? Lo primero, determinar cuál es la variable aleatoria. Y la variable aleatoria, fíjense que es el tiempo que espera un estudiante a que llegue el siguiente bus. ¿Cuánto espera un estudiante a que llegue el siguiente bus? El tiempo que espera un estudiante. Los buses llegan cada 30 minutos. Entonces, yo llego, cabalingo se fue el primer bus. A 30 minutos de que salió el último bus, llega el siguiente. ¿Cuánto tendría que esperar yo? 30 minutos. 30 minutos. Pero no necesariamente, puede ser entre 0 y 30, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el rango. El tiempo que espera el estudiante se mide en una escala continua y los minutos de espera van a variar entre 0 a 30 minutos. Entonces, voy a calcular la probabilidad de un valor en específico con esta fórmula que es 1 sobre B menos A. Pero cuando X está entre estos rangos de valores, que son el mínimo y el máximo. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor mínimo en este rango? En 0. este tiempo de espera. 0. 0. ¿Y mi valor máximo? 30. 30. Entonces, eso voy a utilizar. A es mínimo, B es máximo. Esos valores yo utilizo para calcular el valor de la probabilidad o lo que voy a utilizar para calcular o para dibujar mi gráfico. Entonces, fíjense que 1 sobre 30 me da 0.033. Este valor yo lo voy a utilizar para graficar aquí en el eje Y. Esto es P de X. Y esto de aquí, en el eje X, es el valor de la X, el valor de la variable. Entonces, hemos dicho que el valor de la variable tiene como valor mínimo 0 y como valor máximo 30. Entonces, me ubico en 30. De 0 hasta 30 es la base de mi rectángulo. Pero ¿cuál es mi altura? Se calcula con esta fórmula. Y lo hemos calculado acá. 0.033. Me voy al eje de las y ubico 0.033. Y con esos dos datos, base y altura, yo tengo la gráfica de mi distribución uniforme. Y como es una distribución uniforme, es un área rectangular. ¿Está claro eso, jóvenes? Lo importante, esta es mi área de distribución. Todos los valores que yo vaya a calcular para este ejercicio tienen que estar dentro de esta área. Cualquier valor por fuera quiere decir que tiene una probabilidad de 0. Por decir, bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Se entiende cómo se calcula el área o la gráfica de distribución para una distribución uniforme? Lo primero, determinar cuál es la variable. Porque la variable, una vez determinada la variable, identificada la variable, yo voy a saber cuáles van a ser mis valores mínimos y mis valores máximos. ¿Preguntas? Bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Demuestre que el área de esta distribución uniforme es igual a 1. Habíamos visto nosotros una fórmula para cálculo del área, ¿ya? Pero
Continuemos, o sea, vamos a recordar cuál era mi intervalo, 0, 30. Entonces, mi valor mínimo es 0 y mi valor máximo es 30. Y les dije que tenía una fórmula para el cálculo del área. Cálculo del área es igual a altura por la base. La fórmula de la altura es 1 sobre b menos a y la base es igual a b menos a. Entonces, si ustedes se fijan, esto es como les dije, este está en numerador y este está en denominador. Yo voy a simplificar esto, obviamente me va a dar igual a 1. Siempre en una distribución uniforme el área es 1, pero esta es la forma de demostrar por qué es 1. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar a valores ahí y se demuestra ese valor de 1. Empecemos ahora con las preguntas más específicas. ¿Cuánto tiempo esperará el autobús normalmente un estudiante? ¿Qué quiero saber con esa pregunta? Como una media del tiempo que van a esperar el Una autobús. media, exacto. Acuérdense ustedes que a veces no les van a decir, calcule el promedio, calculen la media. Recuerden ustedes, mu es media, es igual promedio, es igual valor esperado. Y aquí en el enunciado dice, ¿cuánto tiempo esperará el autobús normalmente un estudiante? Entonces tengo que calcular el valor promedio. En otras palabras, dice aquí, ¿cuál es la media del tiempo de espera? Y además me está pidiendo que calcule la desviación estándar de los tiempos de espera. Para calcular la media teníamos la fórmula. La media es igual a más b sobre 2. Valor máximo más el valor mínimo más valor máximo dividido entre 2. Mi valor mínimo es 0, mi valor máximo 30, dividido entre 2, tengo una media de 15 minutos, es lo que espera un estudiante a que llegue el siguiente bus. Para calcular la desviación estándar también tenemos una fórmula, es la raíz cuadrada del valor máximo menos el valor mínimo al cuadrado dividido entre 12. Entonces vamos a reemplazar nuestros valores en la fórmula y mi desviación estándar es de 8.66. Esa es la desviación estándar o la variación de los tiempos de espera de los estudiantes. Es decir, entre un estudiante y otro va a haber una variación de 8 minutos. ¿Está bien? ¿Preguntas? Le hice una pregunta, ¿en el área sí o sí tiene que dar 1? Siempre, para una distribución uniforme. Y siempre va a dar, por esto mismo que les digo que simplificamos aquí b menos a, que está en el numerador, con b menos a, que está en el denominador. Entonces solamente me queda arriba el 1. Siempre nos va a dar 1. Hasta ahorita no hemos calculado probabilidades, solamente hemos graficado, hemos calculado la media con fórmula y la distribución o dispersión con fórmula. ¿Está bien? Todas relacionadas al valor mínimo y al valor máximo. Dicen ese 8,66, ¿cómo lo sacó? No me sale. Con esta fórmula. B es 30, menos A que vale 0, al cuadrado dividido entre 12 y de eso la raíz cuadrada. ¿Sale? No me sale 30. Sí sale, licenciada. A ver cómo está metiendo. 30. A ver, explíquele a su compañera cómo sale.
¿Salió o no salió? Sí, sale. Sí, sale eso, Lisa. Sale, licenciada. ¿Ya la compañera pudo? Sí, Lice. Ya. Entonces, como les dije, hemos calculado promedio y desviación estándar. Ningún cálculo de probabilidad en específico, pero lo vamos a hacer ahorita. Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante espere más de 25 minutos? Entonces, como les dije, estamos ahora calculando intervalos. No vamos a tener un valor que diga cuál es la probabilidad de que un estudiante espere, o bueno, sí podemos tener, ¿ya? Pero tiene que estar dentro del área del rectángulo que hemos calculado. Entonces, fíjense, hemos dicho cuál es la variable X, ¿se acuerdan? ¿Qué era X? Número de buses que llegaba o tiempo de espera. Tiempo de Tiempo de espera. Entonces, el área de la distribución en el intervalo de 25 a 30 representa esta probabilidad en particular. A ver. Lo que me está pidiendo que calcule es cuál es la probabilidad de X, que es el tiempo de espera, cuando está entre 25 a 30, porque aquí dice que espere más de 25 minutos. Entonces, de 25, X va a ser mayor a 25, pero solamente hasta 30, porque 30 es el valor máximo que teníamos calculado inicialmente, ¿no es cierto? El rango era de 0 a 30. Esto es A y esto es B. Como aquí me está pidiendo que calcule cuando el tiempo es más de 25, entonces ese va a ser ahora mi valor mínimo. ¿Hasta dónde? No me va a decir aquí hasta dónde, porque ya en el ejercicio, en el enunciado, dice que mi valor máximo es 30. Entonces va a ser de 25 hasta 30. Esa es la probabilidad que tengo que calcular. Nuevamente tengo que ver dónde está esa área. Altura base. La altura se calcula con los datos iniciales. No podemos variar la altura del rectángulo que hemos calculado inicialmente. Por eso es que para la altura, A es 0 y B es 30. Pero la base va a ser considerada con los datos de la pregunta. Para la base, ahora A es 25 y B es 30. Y con eso yo voy a calcular el valor de la probabilidad. En este caso, la probabilidad de un tiempo de espera entre 25 y 30 o la probabilidad de que un estudiante espere más de 25 minutos es de 16%, 16.7%, o 17% si quieren redondear. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, cuando me pidan calcular la probabilidad, nuevamente tengo que saber altura y base, pero la altura no se modifica del gráfico inicial. Los valores de A y B para la altura se mantienen con los del gráfico inicial. Lo que se va a modificar va a ser para la base. Para la base ya tenemos un nuevo valor para A. Y B se considera el mismo en este caso. Ahora, ¿cómo se ve eso en la gráfica? Tengo aquí probabilidad de X y aquí tengo los valores de X. Esto de acá, a ver, le voy a poner con rojo, es el valor del rectángulo que habíamos considerado inicialmente. Habíamos dicho que su base era de 0 a 30. Esta era la base inicial. Todo este valor de aquí, todo lo que está en el rectángulo rojo.
Ay, caramba. ¿Está bien? Todo este rectángulo lo habíamos considerado con estos datos. A0, B30. Pero ahora el enunciado me dice cuál será la probabilidad cuál será la probabilidad de que un estudiante espere más de 25. Entonces, mi valor mínimo ahora es 25. Y mi valor máximo, acuérdense que el rango era entre 0 y 30. Tiene que ser solamente 30. No puedo pasarme de 30. Y ahora voy a graficar un nuevo rectángulo con esto. Me voy al eje de las X. Tengo acá 25 y acá tengo 30. Entonces, esta área tiene la probabilidad que estoy buscando. Y esta área es igual al 17% de probabilidad. Estoy, como les dije, calculando una probabilidad, pero dentro del área inicial que hemos dibujado. Por eso es que vamos a encontrar un valor. Si me hubiera dicho un valor por acá afuera, ¿cuánto sería? 0. 0. Pero como está dentro del área inicial, tiene un valor. ¿Preguntas? Le dicen, ¿puedo volver a explicar cómo sacó el 17%? El 17% lo saqué con esta fórmula. Ahora lo que tengo que calcular es un nuevo rango. Me está pidiendo aquí, esto es lo que quiero que se entienda. ¿Qué valor de X voy a calcular? Aquí en la pregunta me dice que X, el tiempo de espera, sea más de 25. Pero ahora no calculamos un valor en específico, tenemos que calcular un rango. Antes habíamos visto que mi periodo o mi rectángulo tenía un valor mínimo de 0 hasta 30. Ahora quiere saber si X vale más de 25, ¿cuánto va a ser su probabilidad? Entonces, X tiene que estar mayor a 25, pero menor a 30, porque este es el máximo del enunciado. Y eso se calcula con altura por base. Pero ya para calcular un valor dentro del intervalo que habíamos considerado inicialmente, la altura no se modifica. Los valores iniciales se mantienen. Lo que vamos a modificar es la base. Para la base cambian los valores de A y B. Ahora A va a ser 25, esto es A, y B va a ser 30, que es el mismo inicial. Para la altura se considera A igual a 0 y B igual a 30. Y reemplazamos en la fórmula. Esta fórmula era 1 sobre B menos A por base que era B menos A. Entonces reemplazamos los valores aquí. Esto es eso y esto es eso. Para la altura hemos dicho que B es 30, A es 0. Pero para la base estamos modificando. B es 30 y A es 25. Por eso es que no se simplifican. Va a tener un valor, porque ya no son iguales. ¿Está claro? ¿Me entendió, compañera, ahora? Sí, le dicen, solo que lo estoy calculando, pero no me salió eso. A ver, los demás prueben. Uno dividido 30 por 30 menos 25 es 5. 1 dividido 30 por 5 tiene que darle 17% o 16.67% si no lo está redondeando. Sí sale, Lisa. Sí sale. ¿Está bien, compañera? ¿Pudo? Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, es bueno también que se entienda cómo vamos a graficar o en qué parte de la gráfica inicial se encuentra el área que voy a calcular con ese cálculo de probabilidad. ¿Ok? Pero tenemos más ejercicios.
¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante espere entre 10 y 20 minutos? Entonces, ¿cómo sería aquí? La probabilidad de que X, ¿cómo sería? X mayor que ¿cuál valor y menor que cuál valor? 10 es menor y 20 es mayor. X mayor de 10 y menor de 20. ¿Está bien? Ese es el rango. 10, entre 10 y 20. Entonces, ahora para el cálculo de mi probabilidad, ¿cuánto vale A? Dios. A era valor mínimo. Y B, 20. 20, ¿no es cierto? No, como no se pasa de 30, puedo considerar este 20. En el anterior dijimos 30 porque solamente nos dice que espere más de 25. Y más de 25 quiere decir de 25 solamente hasta 30 puede llegar. En este caso me está diciendo que espere entre 10 y 20. Sigo dentro del rango inicial que era 0,10. Perdón, 0,30. Entonces vamos a ver. Mi tiempo de espera tiene que ser entre 10 y 20 minutos. Altura por base, la fórmula para calcular la probabilidad. La altura no se modifica. La altura sigue siendo inicial, A0 y B30 para la altura. Lo que sí va a cambiar son los valores para la base. Entonces, el valor para calcular la base para A será 10 y para B será 20. Entonces, fíjense, 1 sobre la altura B menos A, la inicial. Esta es la base. B menos A, B es 20, A es 10. Entonces, ahora mi probabilidad es de 33%. ¿Está bien? Sí, Lisa. ¿Cómo lo graficamos? Nuevamente. Esta es mi rectángulo o mi área inicial, que está entre 0 y 30. Base entre 0 y 30. Pero ahora me dice que quiero saber el tiempo de espera entre 10 y 20. Entonces, voy a buscar el valor para 10 y voy a buscar el valor para 20. Y esta es el área que tenía que calcular. O esta es la probabilidad. Porque fíjense que calculando área yo obtengo la probabilidad. Está dentro del rectángulo inicial. ¿Por qué les digo que esto no se modifica? Porque la altura no varía en ningún momento. Hemos dicho que la altura es mayor que esto que hemos calculado inicial. Pero sí va a cambiar de base. Puede ser un valor por aquí. La base ya va a ser esto, pero la altura sigue siendo la misma. Puede ser un valor por acá. ¿Ya? La base es distinta, varía, pero la altura sigue siendo la misma. Entonces, siempre va a ser esta altura con los valores iniciales. ¿Preguntas? ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciada, todo claro. Perfecto. La otra familia, esa es la primera familia de distribuciones para variables. Por favor. Esa es la familia de distribuciones para variable aleatoria Gracias. discreta. La más fácil, la distribución uniforme. ¿Ok? La siguiente es la familia de distribuciones de probabilidad normal. También hay una distribución para variable aleatoria discreta, perdón, normal, continua. Y es la más usada.
si bien la distribución normal es la más fácil, la distribución uniforme es la más fácil, la distribución normal es la más usada. ¿Ya? Y tiene una importante aplicación en todo lo que es inferencia estadística, o estadística inferencial, o si ustedes quieren, estadística 2. ¿Ya? En estas aplicaciones, la distribución normal describe qué tan probables son los resultados obtenidos de un muestreo. Por eso es que es de mucha utilidad en lo que es inferencia estadística. ¿Ya? A diferencia de la distribución uniforme, la distribución de probabilidad normal tiene una fórmula que es muy compleja. Fíjense ustedes, tendríamos que utilizar esa fórmula para el cálculo de distribución de probabilidad normal, donde tenemos implicado la desviación, el valor promedio, el valor del neperiano, la desviación, todo eso elevado a la desviación, valor promedio al cuadrado, la desviación al cuadrado, o sea, no es que no se pueda calcular, se puede calcular, pero la fórmula es muy compleja, ¿cierto? Pero resulta que para distribuciones de probabilidad normal se han construido un sinfín de curvas que me facilitan el cálculo. ¿Ya? Los símbolos de mu y de sigma corresponden a la media y la desviación estándar. La letra griega pi, en este caso, no va a ser probabilidad, va a ser 3.1416, el valor matemático. Y la letra griega i es la base del sistema de logaritmos, 2.718. ¿Ok? X, el valor de la variable aleatoria continua. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, ¿ya? Porque quiero que quede claro lo que es distribuciones de probabilidad continua, que es lo que más se utiliza, y eso me gustaría empezarlo la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, nos vemos entonces para el día del examen, el día martes. Sí. ¿Ok? No se olviden, tienen trabajo en la plataforma que hacer. Voy a revisar antes del día del examen para ver cómo están con sus trabajos. Si no hay preguntas, jóvenes, que tengan buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Buen día. Hasta luego, Licen. Hasta luego, que les vaya bien. Buen día.